אליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלך. Bien, mis hermanos, ahora sí vamos a comenzar con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta hermosa tarde, aleluya, le saludo a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo de estar en este estudio. Amén. Y le agradezco en gran manera esa disposición que tiene de aprender y de estudiar la hermosa palabra de nuestro Señor Jesús. Vamos a elevar una oración. Acompáñenme a orar en esta tarde y luego estaremos comenzando. En el nombre del Señor Jesús, bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso. En esta tarde, Señor, te doy las gracias por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia, Dios de los cielos. Gracias te doy, Señor Jesús, por esta bella oportunidad de compartir junto a mis hermanos y hermanas tu santa palabra, Señor. Ruego, Padre amado, que nos des entendimiento. Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra. Queremos conocerte cada día más. A ti sea toda la gloria, Señor Jesús, y a ti sea toda la honra. Bendice desde ya a mis hermanos que se han conectado, Señor. Bendice sus hogares, su familia, que en este momento, Señor, han abierto una pequeña ventana para que entre tu palabra preciosa, Señor Jesús. Bendice cada hogar representado, Señor, y ayuda a mis hermanos que se van a ir conectando a lo largo de este estudio. A ti sea, Señor Jesús, toda la gloria y toda la honra. Gracias te doy, Padre amado, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesús, Dios eterno. A ti la gloria y el honor, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos y hermanas, les doy a todos la bienvenida. Amén. Una vez más, bienvenidos, aleluya, a este estudio, gloria a Dios, de la palabra de Dios. Como ya ustedes saben, hemos estado estudiando desde hace un tiempo considerable la historia del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Y estamos específicamente en el momento en el que el pueblo de Israel sale de Egipto, amén, dirigidos por Moisés, guiado por el Dios Todopoderoso. Así que vamos a la palabra de Dios y vamos a ubicarnos en el capítulo 18 del libro de Éxodo. Amén, un gusto tenerles a cada uno de ustedes, hermanos. Esperemos que se vayan conectando a medida que vamos avanzando, que se vayan conectando más hermanos. Amén, normalmente sucede de esta manera. Así que de igual forma estamos también transmitiendo por Facebook para aquellos hermanos que no se puedan conectar por esta plataforma de Meet, puedan por lo menos sintonizar este estudio, amén, desde Facebook. Bien, mis hermanos, capítulo 18 del libro de Éxodo. Voy a leer varios versículos y dice así: en el nombre del Señor Jesús. Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Amén. Yetro, sacerdote de Madián. Hasta Madián había llegado la noticia de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Dice, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Aleluya. Y dijo a Moisés, yo tu suegro, Yetro, o Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová.
Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo liberado de la mano de los egipcios. Y el versículo 10 dice, y Yetro dijo, amén, este sacerdote madianita, dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco, dice Yetro, sacerdote de Madián, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron, prevaleció contra ellos. Amén. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aleluya, qué maravilla, hermanos, qué hermoso el cuadro que estamos viendo en este capítulo 18, amén, del libro de Éxodo. Vamos a retroceder un pequeño instante antes de hablar acerca de lo que está sucediendo aquí con Yetro visitando a Moisés, dice al pie del monte de Dios, en otras palabras, el monte Sinaí, amén. Vamos a ver en este momento, aleluya, si retrocedemos un pequeño paso atrás, habían sucedido dos acontecimientos muy importantes, amén. Y uno de ellos era el agua que salía de la roca y el otro era la guerra contra Amalek, amén, contra los amalecitas, aleluya. Aprovecho entre paréntesis para saludar a mi hermano Ezequiel Barrientos. Bienvenido, mi hermano. Estamos comenzando hace poco y estamos recapitulando un poco, porque la semana pasada habíamos llegado a este momento en el que en el capítulo 17 de Éxodos, aleluya, Moisés, por mandato de Dios, golpeaba una roca para que de esta fluyese agua. Amén. Y nos dimos cuenta de que en Números, aleluya, en el libro de Números, también, gloria a Dios, hay un acontecimiento muy similar a este. Pero, hermanos y hermanas, como partida por el día de hoy de este estudio, la semana pasada dijimos que habían dos situaciones muy similares. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo la palabra de Dios allí? ¿Acaso Moisés había golpeado dos veces, en dos ocasiones, a dos rocas distintas para que de ella brotasen agua? Amén. ¿O simplemente era el mismo hecho, el mismo relato? Amén. Solo que aparecía dos veces, tanto en Éxodos como en Números. Y para ello es importante este estudio que nosotros estamos haciendo. Vamos a hacer una comparación entre lo que está sucediendo, gloria a Dios, en las alturas, entre lo que está sucediendo en Números capítulo 20 y lo que está sucediendo en Éxodos capítulo 17. Luego de esta comparación que vamos a hacer, vamos a ver un pequeño resumen acerca de lo que acontece en Éxodos, en Números, en Levíticos y en Deuteronomio. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante, gloria a Dios en las alturas, es importante que nosotros entendamos el orden en el que suceden las cosas para tener una mejor comprensión de la palabra de Dios. Amén. Aprovecho, aleluya, el paréntesis para saludar a mi amigo Milton. Amén. Don Milton, bienvenido en esta tarde. Estamos comenzando recién y estamos hablando acerca del momento en el que Moisés, por mandato de Dios, golpea una roca. Éxodo capítulo 17 nos habla específicamente de este acontecimiento, pero en paralelo vamos a estudiar lo que sucede en Números capítulo 20, donde también se nos habla de un agua que brota de una roca. Amén. En el versículo 2 del capítulo 17 de Éxodos, dice que el pueblo altercó con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed,
Y mire lo que dice la palabra. Dice, y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Hacen referencia a lo que estaba sucediendo en Egipto. Amén. Preste mucha atención porque a partir de esto nos vamos a dar cuenta si es el mismo acontecimiento que está en Éxodo 20 y es el mismo acontecimiento que se habla en Números 20 o son dos acontecimientos distintos. Vamos a resaltar lo siguiente. La palabra nos ubica en Refidim. Nos ubica en Refidim. Dice que ellos acamparon en Refidim. Ellos venían, si usted hace memoria, ellos venían de pasar por Mara, ¿verdad? Luego pasaron por el oasis. ¿Se acuerdan que vimos un mapa y todo? Pasaron por ese oasis donde habían, aleluya, 12 fuentes o manantiales y 70 palmeras. Luego de allí salen y llegan a Refidim. En este momento nos ubicamos aproximadamente a unos 3 meses, aproximados 3 meses o casi 3 meses, porque después es que viene Jetro, suegro de Moisés. Pero más o menos por allí se manejan los tiempos de haber salido, o mejor dicho, de haber salido de Egipto. Amén. Casi 3 meses. Por allí más o menos se manejan los tiempos. Por eso, cuando ellos murmuran contra Moisés, dicen y hacen referencia a Egipto. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Luego nosotros vemos que Moisés clama a Jehová en el versículo 4 diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y en el versículo 5 el Señor le dice a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara. Amén. Con el que golpeaste al río. El Señor le está diciendo a Moisés que tome su vara. Téngalo por allí también en la memoria. Amén. Y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Aquí nos estamos ubicando entonces en Horeb. Amén. Si usted hace memoria, Horeb se cree que es el mismo monte Sinaí. Es decir, el mismo lugar donde después iba a aparecer Jetro, suegro de Moisés. Estaban entonces en Refidim y de allí partieron hacia allá. Es muy cerca, hermanos. Cuando nosotros vimos el mapa nos dimos cuenta de que está muy cerca Refidim, gloria a Dios, del monte Sinaí. Entonces allí el Señor le dice a Moisés que golpee la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y dice, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Y luego le colocó un nombre a ese lugar. Le dijo que se iba a llamar Masah y Meriba. Y nosotros hablábamos de que Meriba significa, no sé si usted recuerda, dijimos que Meriba significa rencilla. ¿Por qué? Porque allí el pueblo había altercado, no con Moisés, porque Moisés dijo, si ustedes pelean contra mí, no es contra mí, es contra Dios. Entonces por eso quedó allí plasmado ese nombre de rencilla. Y ese nombre de rencilla o Meriba nos va a causar ruido, porque ahora vamos a Números capítulo 20. Hasta ahora vimos Éxodo 17. Ahora vamos a Números capítulo 20 y mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y allí murió María y allí fue sepultada. Nos están contando dos datos súper importantes que inmediatamente nos dice que no es el mismo acontecimiento. En primer lugar, se encuentran en Cades y Cades está mucho más al norte de Refidim, muchísimo más al norte de Refidim. Es un lugar completamente distinto. En segundo lugar, se está hablando de que allí murió María. Y en Éxodo 17, todavía María no ha muerto porque no se ha mencionado. De hecho, un poquito más atrás, la veíamos cantando ese himno tan precioso como líder prácticamente de mujeres, donde todas las mujeres también le seguían y cantaban con ella después de haber cruzado, aleluya, el Mar Rojo. Entonces, en Éxodo 17, María todavía no había muerto. Y aquí me está diciendo que allí, en este lugar, en Cades, murió María y allí fue sepultada. Entonces llegamos al versículo 2, aunque ya nos dimos cuenta de que no es
el mismo acontecimiento. Vamos a seguir estudiándolo para que estemos claros con lo que estamos hablando en este momento. En el versículo 2 dice, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, amén, se está mostrando un escenario similar. En Éxodo 17 dice que el pueblo altercó contra Moisés, murmuraron, ¿verdad que sí? Ahora, en este capítulo 20 nos está diciendo que el pueblo habló contra Moisés. Amén. Parece que ya no lo murmuraron. Hay una diferencia entre murmurar algo y decir algo. Y en este momento ya el pueblo no se guardaba nada, hermanos. No se guardaba nada. No murmuró, no lo dijo así entre dientes, no, sino que lo expresó. Dice, hablaron contra Moisés. Amén. Aprovecho el paréntesis para saludar a mi amiga Yarela Jara, amén, y también a Lucerito, bendiciones y bienvenidas. Aleluya, estamos aquí estudiando, ya se dieron cuenta, estamos analizando Éxodos y comparándolo con Números. Éxodo 17, Números 20, donde se nos habla de que Moisés golpea una roca, y a través de este análisis que estamos haciendo, nos estamos dando cuenta que son dos momentos distintos, en dos tiempos distintos. Amén. Luego, mire lo que dice el versículo 3 en Números capítulo 20. Mire lo que dice el versículo 3. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Aleluya. ¿A qué se están refiriendo ellos cuando dicen esto? Hay una gran diferencia. Los primeros dijeron, nos hubiésemos quedado en Egipto. Pero ahora en este momento no hacen mención de Egipto. ¿Sabe por qué? Porque ya ha pasado mucho tiempo, ya han pasado años, hermanos y hermanas. Es otro momento. Y aquí cuando dicen, ojalá hubiéramos muerto y cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, está haciendo referencia a aquel momento cuando una persona llamada Coré se rebela contra Moisés. Y de ese acontecimiento aún no hemos hablado, quizás lo vamos a mencionar, o claro que sí lo vamos a mencionar más adelante, pero en ese acontecimiento la palabra dice que la tierra se abre y todos descendieron vivos al Seol. Entonces nos vamos a dar cuenta de que este grupo de israelitas hebreos en este momento están haciendo referencia a este acontecimiento, no a cuando estaban en Egipto. Entonces eso nos da a entender de que es otro momento. En primera instancia ellos decían, ojalá nos hubiese dejado en Egipto, porque hacía poco tiempo que habían salido de Egipto. Y ahora estaban diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos, porque es como lo último que ellos tienen en memoria, es con lo más fresco que está en su memoria, cuando sucedió esta rebelión. Amén. Para que muramos nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto? Para traernos a este mal lugar. No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Allí se expresan más cosas. Y luego se dice que Moisés en el versículo 8, amén, entre paréntesis, saludo a mi hermano Brian, bendiciones mi hermano, un gusto que estés por acá conectado. Amén. Luego vamos a ver que en el versículo 6 dice, de Números 20, dice que Moisés y Aarón se fueron de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y en Éxodo 17, hermanos, ni siquiera habían recibido el mandato de parte de Dios de construir el tabernáculo. Amén. Entonces ya queda más que claro de que este es otro acontecimiento. Amén. Espero que me esté siguiendo. No sé si creo que estoy hablando un poco rápido. Espero que usted me esté siguiendo, mi hermano. Quiero avanzar porque yo sé que el tiempo pasa demasiado rápido. Así que cualquier cosa usted puede levantar la mano, puede intervenir, puede escribir, puede incluso solicitar el derecho de palabra si quiere hablar. Amén. La idea es que todos entendamos lo que estamos estudiando en esta tarde. Entonces ya con estos
elementos que hemos estudiado hasta este momento, nos damos cuenta de que Éxodo 17 es un acontecimiento y Números 20 es otro acontecimiento. Pero vamos a ir un poco más allá. En el capítulo 17 de Éxodo se dice que Moisés hizo como Dios le dijo, golpeó delante de los ancianos y agua brotó de la roca o de la peña. Pero en esta ocasión se dice algo más. Amén. Fíjense. Se fueron a la puerta del tabernáculo, dice, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo, mire lo que dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. En primer lugar se hace mención de Aarón. Aarón no es mencionado en Éxodo 17, se le da la orden directamente a Moisés que lo haga él, pero ahora Dios le está diciendo, anda con Aarón. En segundo lugar, Dios le dice, háblale, amén, háblale a la peña a la vista de toda la congregación. Y en Éxodo 17 Dios no le dice que le hable a la peña, amén. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces la palabra de Dios dice que Moisés toma la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron a Moisés y Aarón a toda la congregación delante de la peña, y les dijo, Dios le está diciendo a Moisés, háblale a la peña delante de la congregación. Pero Moisés le habla a la congregación y les dice, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Amén. Vemos a un Moisés quizás con una menor cantidad de paciencia que el Moisés que vimos saliendo de Egipto. Usted sabe por qué en el desierto el pueblo se quejó incansablemente. Amén. Y en este momento Moisés estaba como enojado. Le habla a la congregación. Dios no le dijo que le hablara a la congregación, pero él le habla a la congregación y le dice, escuchen ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y dice claramente, y golpeó la peña con su vara 2 veces. Amén. En Éxodo 17 no se nos dice que Moisés golpea la peña 2 veces. Dice que hizo como Dios le dijo, la golpea y que brota agua. Pero en este caso la Biblia es específica cuando dice que golpeó 2 veces. Hermanos, siempre hemos comentado de que cuando la Biblia, cuando la palabra de Dios nos da un detalle, hermanos, por muy insignificante que parezca, créamelo, mi hermanos, que por algo está allí. Ese detalle está allí plasmado en la palabra de Dios por algo, y es algo muy importante. Dijo o dice la palabra que Moisés golpeó 2 veces esta peña. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Amén. Y pareciera que todo salió bien, pareciera que todo salió como se quería. Amén. Pero en el versículo 12 hay algo más. Es Dios el que le dice a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. El Señor está acusando a Moisés y a Aarón, amén, los está acusando de no creer en Él. En otras palabras, los está acusando de incredulidad. ¿En qué momento Moisés actuó con incredulidad? Pudiera preguntarse cualquiera de nosotros. En el momento en el que Moisés golpea la peña 2 veces. No sé si por enojo, hermanos. No sé si la golpeó una vez, no pasó nada, y la golpeó otra vez para ver si pasaba algo. No sé, hermano, la Biblia simplemente dice que golpeó 2 veces. Pero este acto, sumado a las palabras que Moisés dirigió a la congregación, cosas que Dios no le pidió que hiciese, hicieron que Dios calificara a Moisés y a Aarón, amén, en este momento específico de no haberle creído. Amén. Luego dice, por lo tanto, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Hay una sentencia, no solo para la congregación, sino para Moisés y para Aarón también.
Y luego en el versículo 13 dice: estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó de ellos. Aquí nuevamente se nos habla de las aguas de la rencilla, o en otras palabras, como lo vimos en Éxodo 17, se nos habla de Meriba. Entonces, usted en este momento ya pudo haber hecho la comparación entre la narrativa de Éxodo 17 y la narrativa de Números capítulo 20. Y es por esto, hermanos, que nosotros podemos entender, por la gloria de Dios y por el estudio de su palabra, que son dos momentos distintos. Son dos momentos distintos. Ahora, yo les voy a compartir una pequeña tabla en este momento, mis hermanos, gloria a Dios, porque quiero que usted, junto a mí, les iba a mostrar otra, pero no nos va a dar tiempo. Voy a mostrarles solamente esta tabla. Es una tabla comparativa, porque esto nos va a ayudar mucho a nosotros, amén, a poder entender quizás un poco lo que está aconteciendo. Estamos nosotros estudiando con respecto a lo sucedido, gloria a Dios, con el pueblo de Israel desde que sale de Egipto. Amén. Nosotros entendemos, porque hemos leído la palabra de Dios en otro momento, nosotros entendemos de que el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Hay una serie de acontecimientos, hay una serie de sucesos, y uno de ellos lo acabamos de ver en Números 20, que hizo que el Señor tomara la determinación de decirle a una generación en específico que no iba a entrar a Egipto. Y por lo tanto, hasta que no muriera el último de esa generación, simplemente ellos no iban a entrar a la tierra prometida. Amén. Ahora, ¿por qué Israel tendría que demorar 40 años en llegar a la tierra prometida, siendo que estaban los mapas, estaba todo allí establecido? ¿Por qué tenían que demorar tanto tiempo? Pudiéramos hablar de la rebelión en el desierto de Sinaí, como lo leímos en Éxodo 17. Pudiéramos hablar de la idolatría con el becerro de oro, amén, en Éxodo 32, por ejemplo, cuando Moisés baja del monte Sinaí. Pudiéramos hablar de la desconfianza y el miedo ante el informe de los exploradores, y esto, cuando lo veamos, nos vamos a dar cuenta de que es algo crucial para la decisión que toma Dios, porque estos 12 exploradores que manda Moisés iban a demorar 40 días, y hay una palabra de Dios donde dice que por cada día de ellos iba a ser un año que iban a vagar en el desierto. Dios, en su justicia y misericordia, decidió hacer que esta generación, hermanos y hermanas, que se rebeló contra él, muriera en el desierto, y que la nueva generación, la cual iba a ser liderada por Josué, esta sería la que entrara en la tierra prometida. Pudiéramos hablar de Números capítulo 14, versículo 20 al 35, por ejemplo, amén, como referencia. Ahora, estos 40 años en el desierto, estos 40 años, amén, sería un castigo por la desobediencia. Sería un tiempo para probar la fe, para probar la obediencia. Si usted recuerda, ya se memoria, hay pasajes cuando los leíamos, decía, y allí los probó Jehová, y allí los probó Dios. Estos 40 años también iban a estar llenos de pruebas, pruebas de fe, pruebas de obediencia. Pero también iban a ser un tiempo de preparación para la entrada en la tierra prometida. Parece que este pueblo que salió de Egipto no estaba preparado para entrar a la tierra que Dios había prometido.
Y serían en estos 40 años donde todo esto iba a acontecer. 40 hermanos, 40 años, un número bastante mencionado en la palabra de Dios. No les voy a hablar de numerología, pero el número 40 está relacionado, amén, con un periodo, no sé si llamarlo un periodo de prueba, no sé si llamarlo un periodo de purificación, pero el número 40 está asociado a esto, hermano. Por ejemplo, el Señor Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Israel estuvo en el desierto 40 años. Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días. Amén. Por lo tanto, este ciclo completo, sellado con el número 40, tiene mucho que ver quizás con prueba, quizás con purificación, quizás, hermano, porque así nos los ha enseñado la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que fueron 40 años? Sé que no hemos llegado todavía a estas citas bíblicas, pero en Números capítulo 14, versículo 34, mis queridos hermanos, dice: según el número de los días que exploraron la tierra, y hace mención a los 12 espías que van a la tierra prometida. Luego hablaremos de ese momento en particular, pero es allí cuando Dios les dice, amén, que según el número de los días que exploraron la tierra, 40 días, estuvieron ellos allá, estos 12 espías. Llevaréis sobre vosotros vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi enemistad. Palabra de Dios. En Números 32, verso 13 dice: y se enojó Jehová contra Israel y los hizo errar por el desierto 40 años, hasta que fuese acabada toda la generación que había hecho mal ante los ojos de Jehová. Bendito sea el Señor Jesús. Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, 40 años ha sido Jehová contigo, no te ha faltado cosa alguna. Y Deuteronomio capítulo 8, verso 2 y 3, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he llevado, Jehová tu Dios, por donde te ha llevado Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte y probarte, para saber lo que había en tu corazón. Se habla de prueba, se habla de purificación, se habla de un proceso. Amén. Así que allí está, hermanos, estos quizás razones por las cuales fueron 40 años, y confirmado por la palabra que efectivamente fueron 40 años. Entonces, brevemente, para explicarles un poco la tabla que les estoy mostrando, brevemente nosotros nos vamos a dar cuenta de que el libro de Éxodos nos va a narrar de esta manera lo que es la salida de Egipto, aproximadamente en el año 1446 antes de Cristo, aproximadamente, hermanos. Desde el capítulo 1 al 18 pudiéramos hablar acerca de todo lo que fue la salida de Egipto. Del capítulo 1 al capítulo 11 sería lo que es la opresión en Egipto con las 10 plagas, amén, que ya lo hemos estudiado. Capítulo 12 al 14 es justo en el momento en el que salen y cruzan el Mar Rojo. Salen de Egipto y cruzan el Mar Rojo. Del capítulo 15 al 18 estaríamos hablando del viaje al desierto de Sinaí, que es donde estamos ahora en este momento. Mientras estamos hablando, estamos en el desierto de Sinaí. Luego sería la recepción de la ley en el monte Sinaí, que es lo que vamos a hablar a continuación. Y del capítulo 25 al 40 de Éxodo se habla de la construcción del tabernáculo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Levítico, todo el libro de Levítico, hermanos, no son más que instrucciones para los sacerdotes y rituales en el tabernáculo. Y esto sucede aproximadamente un año después de que ellos salen de Egipto, aproximadamente. Luego vamos a ver el libro de Números, que desde el capítulo 1 al 10 está la preparación para partir del desierto de Sinaí. Por lo tanto, Números comienza desde que ellos están en el monte de Sinaí. Allí comienza el libro de los Números, aproximadamente en el año 1445 a.C. Del capítulo 11 al capítulo 14 se habla de la rebelión en el desierto y el castigo de los 40 años, como lo hemos mencionado.
Y desde allí vamos a ver desde el capítulo 15 al 21 todo lo que es la transición, este largo viaje por el desierto y todos los eventos que ocurren en estos 40 años. Y desde el capítulo 22 al 36 vamos a ver los últimos eventos previos, hermanos, a la entrada de Canaán, de la tierra prometida. En cuanto a Deuteronomio, pudiéramos decirlo que se trata en un momento muy específico antes de la muerte de Moisés, amén, antes de la entrada a Canaán. Moisés da un discurso y prácticamente, hermanos, para que ustedes se hagan una idea, prácticamente todo el libro de Deuteronomio es el discurso de despedida de Moisés. Qué tremendo, hermanos, porque Deuteronomio tiene una gran cantidad de información y prácticamente esto fue el discurso de Moisés. Yo no me imagino a Moisés con una lista de páginas leyendo todo el discurso que estaba narrando en ese momento. Yo no me lo imagino así. Probablemente Dios le estaba diciendo, Moisés, hace memoria de lo que sucedió desde antes. Y de esto trata este libro de Deuteronomio, de este discurso de Moisés antes de entrar a Canaán. Recordemos que Moisés no entra a la tierra prometida, de lejos puede mirar, amén, pero básicamente este sería este resumen. Y así llegamos a la tabla que les estoy mostrando, ojalá la puedan ver, donde podemos ver, hermanos y hermanas, de forma paralela, podemos ver de forma paralela lo que son los libros de Éxodos, Números, Levíticos y Deuteronomio. Entonces, la salida de Egipto, dijimos que en Éxodo nos ubicábamos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 18. Todavía no se ha escrito nada en el libro de los Números y, por supuesto, no se ha dicho nada en el libro de Deuteronomio. Pero, aunque no se menciona, está explícito que en este periodo también comienza a ser escrito el libro de Levítico. Entonces llegamos al desierto de Sinaí, aproximadamente en el año 1445 a.C., amén. Y es allí donde está la recepción de la ley, hermanos. En Éxodo, desde el 19 al 24, está todo lo que es la recepción de la ley. Vamos a ver lo que es los 10 mandamientos, pero aparte de eso hay una gran cantidad de leyes y estatutos que Dios le va entregando a Moisés palabra por palabra. Entonces, hermanos, mientras está pasando este momento, este periodo en Éxodo del capítulo 19 al 24, vamos a ver qué está sucediendo en Números desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Se habla de la preparación para partir. ¿Para partir de dónde? De allí, del monte Sinaí, del monte de Horeb, donde está el pueblo, donde Moisés está en la parte superior hablando directamente con Dios. Y en el libro de Levíticos se escriben entonces instrucciones para los sacerdotes y los rituales. Esto como parte de las leyes que recibe Moisés, que están plasmadas en Éxodo desde el capítulo 19 al 24. Luego allí vamos a ver que Moisés recibe la orden de crear el tabernáculo. Se habla del arca del pacto o del arca de la alianza. Se hablan de, ya lo vamos a ir viendo, se hablan de muchas cosas, de cómo iba a ser el tabernáculo, de todos los espacios, las partes que iba a tener, todo eso, hasta que finalmente es terminado el tabernáculo. Capítulo 40 de Éxodo, todo este lapso de tiempo va a suceder allí. Amén. Luego avanzamos un poco más y aquí entonces está el periodo de los 40 años. Vamos a ver la rebelión y el castigo de Israel desde el año 1445 hasta el 1406 antes de Cristo. Aproximadamente se puede apreciar allí este periodo de tiempo. Entonces ya en Éxodo no se va a escribir más nada porque ya se terminó. Éxodo termina con las indicaciones en el monte Sinaí. Ya de ahí no se escribe más en Éxodo,
Ahora pasamos al libro de Números, donde se ve desde el capítulo 11 al 14 la rebelión en el desierto, y desde el 15 al 21 que sería entonces el viaje durante estos 40 años y algunos eventos importantes que iban a suceder allí. Fíjense que el rango es entre el 15 y el 21, por lo tanto recordemos el número 20, donde se hablaba de aquella peña que Moisés golpeaba 2 veces. Y en Deuteronomio vamos a ver entonces desde el capítulo 1 al capítulo 3. Yo sé que yo les dije que Deuteronomio era el discurso de Moisés, pero desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Deuteronomio, Moisés hace un pequeño recuento. Él como que recuerda de la rebelión, del castigo. Él hace un pequeño resumen de lo acontecido. Amén. Y ya a partir del capítulo 4 de Deuteronomio hasta el 34, allí están entonces esas últimas palabras de Moisés antes de entrar a la tierra de Canaán. Serían los últimos acontecimientos, sería la preparación para entrar en la tierra de Canaán, aproximadamente en el 1406 antes de Cristo. Amén. Allí estarían una gran cantidad, hermano, de información, de órdenes, hermanos, mire, hay muchísimo de qué hablar en Deuteronomio. Yo sé que usted ha leído ese libro. Por ejemplo, están las bendiciones de la obediencia, las maldiciones de la desobediencia. Hay muchísimo, hermanos. También la bendición sacerdotal también estaba por allí. Amén. Mientras que en el libro de Números, desde el capítulo 22 hasta el 36, vamos a ver los últimos eventos antes de que Israel entre a la tierra de Canaán. Amén. Entonces, básicamente esto sería, hermanos, cómo sucede de forma paralela. Amén. Estos cuatro libros. Porque si nosotros en este estudio vamos a primero estudiar Éxodo, después vamos a estudiar Números y después, no, hermano, de esa manera no vamos a poder hacer bien el estudio, porque estos acontecimientos van sucediendo en su mayoría de manera paralela. Amén. Aprovecho para saludar a mi hermana Analía. Bendiciones, hermana, bienvenida. No se preocupe, el Señor sabe que usted tenía la intención de ingresar antes, pero bueno, gracias a Dios ya pudo ingresar. Amén. Entonces allí, hermanos, vamos a darnos cuenta de que esto hay que estudiarlo de forma paralela para tener quizás un mejor resultado. Amén. Ahora llegamos entonces a lo que leímos al inicio. Amén. Llegamos a lo que leímos al inicio y era Éxodo capítulo 20. Amén. 18 fue donde leímos al inicio, y era el momento en el que Jetro, suegro de Moisés, le visita. Jetro visita a Moisés. Lo leímos al inicio, no lo voy a volver a leer, pero sí les voy a recontar, porque aquí hay que ver que hay una serie de acontecimientos interesantes de analizar. El primero de ellos es que Séfora no estaba con Moisés. Hermanos, Séfora no estaba con Moisés. Cuando leemos aquí dice que Jetro venía, él escuchó las noticias a Madián, le llegó, no sé, hermano, aleluya, no sé cómo decirlo, pero le llegó la noticia a Jetro de lo que estaba pasando, amén, en Egipto, y de lo que estaba pasando con Israel, con ese pueblo hebreo en el desierto. Acerca del Mar Rojo quizás escucharon. Jetro había escuchado, hermano, y imagínense, y eso gracias a Dios de que no tenían internet, de que no tenían WhatsApp, hermano. Yo no sé cómo sucedió, pero Jetro se enteró de lo que estaba pasando. Y es que cuando Dios hace grandes maravillas, hermano, el mundo tiene que saberlo. Cuando Dios se glorifica, cuando Dios se manifiesta, el mundo tiene que saberlo. Amén. Y Jetro se enteró. Jetro supo lo que estaba pasando y decidió ir a visitar a Moisés. Incluso supo dónde encontrar a Moisés.
Y entonces es aquí donde nos damos cuenta de que Séfora, la mujer de Moisés, no estaba con Moisés. Pero ya va, hermanos, un momento, vamos a retroceder un poco. Cuando Dios llama a Moisés a que vaya a Egipto a liberar a su pueblo, que él ve la zarza que arde con fuego, yo sé que usted se acuerda, hay un momento que dice que Moisés le dice a Jetro, me voy porque Dios me ha llamado y voy a hacer su tarea, su trabajo, voy a obedecer su llamado. Él toma a su mujer, él toma a sus muchachos y se va. Así lo dice la palabra. Yo sé que usted se acuerda. De hecho, acuérdense que saliendo antes de llegar, amén, hasta Egipto, el Señor aparece violentamente contra Moisés y él tiene que circuncidar a sus hijos. Usted se acuerda, ¿cierto? Entonces Séfora fue con Moisés hasta Egipto. Pero ahora, según lo que estamos leyendo en Éxodo 18, Séfora, Gersón y Eliezer no estaban con Moisés. ¿En qué momento Séfora volvió a casa de su padre? Hermanos, y cualquiera pudiera decir, pero ¿qué importancia tiene esto, mi hermano? Hay que dejar que, no hay que meterse en la vida de ellos tampoco tan así, hermanos. Bueno, hermanos, déjenme decirle que si está aquí en la palabra de Dios, tiene que ser por algo. Nosotros cuando hablábamos de las plagas, yo no sé si usted recuerda si mencionamos el tiempo que duraron las plagas. Fueron 10 plagas en total. Yo no sé si usted recuerda que hayamos mencionado cuánto tiempo transcurrió desde la primera plaga hasta la última. Y sabe que a ciencia cierta no se puede decir cuánto tiempo duró esto. Sin embargo, hermanos, hay un aproximado de tiempo, y es que aunque algunos piensan que fue cuestión de semanas, hermanos, lo más probable es que este acontecimiento de las 10 plagas sucediera en un lapso de entre 6 meses, a lo mínimo 6 meses, hasta un máximo de 11 meses, casi el año. Más o menos por allí va el lapso de tiempo que pudo o que probablemente se demoraron las 10 plagas. Y si usted hace un poco de memoria, para no ahondar mucho porque ya es tema que lo hemos hablado en clases anteriores, usted se va a dar cuenta que hay plagas que se hablan incluso de semanas. Amén. Dios habla de una preparación. ¿Cuánto tiempo cree usted que se tomó Israel en preparar, por ejemplo, la Pascua? Amén. Por decirles un ejemplo, todo lo que sucede con la plaga de sangre, por ejemplo, cuánto tiempo estuvieron los sapos o las ranas por todo el lugar, cuánto tiempo estuvieron los animales enfermos, las personas enfermas, cuánto tiempo, amén, estuvieron la plaga de las langostas comiéndose todas las siembras, amén. No fue poco tiempo, fueron meses los que transcurrieron. Y es muy probable que en el transcurso de esos meses, yo humanamente pudiera decir, yo me imagino a un Moisés, gloria a Dios, quizás, o tal vez a una Séfora, quizás, diciendo, no sé, la cosa como que se va a poner más o menos fuerte, se va a poner dura la cosa. Yo como que voy a visitar a mi padre por un tiempo. O no sé si Moisés le diría a Séfora, mire, Dios me ha dicho que va a pasar esto, que va a pasar aquello y que va a pasar lo otro. Yo creo que mientras estamos con esto, mejor espérame en casa de tu padre. No sé, hermano, porque la Biblia no nos dice, o por lo menos hasta donde yo he leído, no he visto donde Séfora se va del lado de Moisés, abandona Egipto y retorna hasta Madián. Lo cierto es que en el capítulo 18 de Éxodo que estamos leyendo, nos damos cuenta, porque la Biblia así lo expresa, que Séfora no estaba con Moisés, estaba con su padre, con Jetro. Y tanto Jetro, cuando escucha las noticias de Moisés, de Israel, de lo que Dios había hecho en Egipto, Jetro va a visitar, amén, a su yerno. Jetro va a visitar a Moisés, y Jetro va con su hija Séfora y va con sus 2 nietos. Con Gersón, el nombre, dice, Moisés se lo puso porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, de allí viene ese nombre Gersón, de forastero.
Y el segundo nombre tiene quizás un mayor impacto, que es Eliezer. Eliezer. Elí, no sé si recuerda las palabras del Señor, Elí, Elí, amén. Lama Sabactani, creo que dice el maestro. Elí significa padre o significa Dios, amén. Y Ezer, que significa ayuda. Por eso Eliezer significa Dios me ayuda, o Dios me ayudó, o Dios es mi ayuda. Eliezer tiene un significado bastante bonito, bastante profundo, si se quiere. Amén. Ese Ezer significa ayuda. Quizás le viene a la mente el nombre Ebenezer. Ebenezer es como que hasta aquí he recibido ayuda, hasta el día de hoy he recibido ayuda, hasta este momento, hasta este lugar he recibido ayuda. Amén. Ebenezer. Entonces allí entendemos de que es en ese momento que Séfora vuelve a reencontrarse con Moisés. Amén. Los hijos de Séfora, los hijos de Moisés, vuelven a reencontrarse con su padre. Amén. Y aquí sucede algo precioso, lo cual no quiero dejar por alto, y es Moisés contándole, aleluya, a su suegro todo lo que había pasado, tanto en Egipto, con lujos de detalle, porque ya Jetro había escuchado alguna noticia por allí, pero con lujo de detalle Moisés le contó todo. Y lo que quiero resaltar es la palabra de Jetro, recordando que es un sacerdote madianita, o que fue, mejor dicho, el cual, pues, como ustedes saben y se podrán imaginar, en Madián, pese a ser quizás descendientes de alguna o de otra manera de Abraham, no adoraban al verdadero Dios, sino que tenían dioses paganos, tenían falsos dioses, tenían ídolos. Pero ahora este Jetro, siendo un sacerdote de dioses paganos, este Jetro estaba diciendo: bendito sea Jehová, y ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Y es que cuando Dios se glorifica, cuando Dios obra, hermanos, aquel que no cree, aquel que no conoce, puede creer, puede conocer al que es verdadero. Y como dice su palabra, estamos en el verdadero. Amén. Aprovecho para saludar, creo que estaba por allí mi hermano Darwin, el pastor Darwin en la iglesia del Rotario. Saludos, familia Darwin, Ángela, bendiciones. Amén. Vamos a avanzar, hermanos, porque quiero cerrar, porque aquí lo que sucede es que la Biblia dice que Moisés se sentaba a juzgar, y aquí creo que aparece por primera vez la figura de juez. En esta primera instancia dice que Moisés se sentó a juzgar, y allí entonces vemos esta figura de juez que iba a ser la figura que iba a predominar, que iba quizás a regir en lo que sería posteriormente la nación de Israel. Vamos a más adelante a hablar acerca de los jueces, y vamos a ver que el primer juez, entonces, entendemos, de los israelitas fue Moisés. Moisés, a pesar de que Moisés, pudiéramos decir, también fue un profeta, porque él manifestaba la voluntad divina, la voluntad de Dios. Un profeta es aquel que habla la voluntad de Dios, aquel que habla la palabra de Dios, aquel que habla las decisiones o los edictos de Dios. Entonces también pudiéramos decir que Moisés era un profeta, no un sacerdote, porque Aarón es el que asume el rol de sacerdote, y por ende todos los hijos de Aarón son los que pueden ser sacerdotes. Amén. Por lógica, todos los descendientes de Aarón son levitas. Amén. Todos los descendientes de Aarón pueden ser sacerdotes, pero no todos los levitas pueden ser sacerdotes. Todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas pueden ser sacerdotes. Solo los descendientes de Aarón podían o pueden ser sacerdotes. Amén. El resto de los levitas tendría otro tipo de actividades, tendría otro tipo de tareas. Por ejemplo, como lo dice mi hermano Brian,
una especie de ayudantes. Amén. El resto de los levitas iban a tener otro tipo de tareas, pero solo el sacerdote podría ofrecer sacrificio, holocausto. Por eso yo creo que cuando aquí en el versículo 12 dice que Jetro, suegro de Moisés, tomó holocaustos y sacrificios para Dios, yo creo que fue Aarón el que ofreció este sacrificio. Exactamente, hermano Brian, muchas gracias. Los levitas también, no los sacerdotes, los levitas también tenían la tarea de transportar el tabernáculo. Y qué bueno que lo menciona, porque es lo que a continuación vamos a desglosar. Ya vimos, hermanos. Creo que eso era todo con respecto a los jueces. Sí. Bueno, la idea que Jetro le da a Moisés es que nombre jueces, nombre a uno que tenga a cargo a 10, a 100, a 1000. Amén. Y los asuntos más importantes, esos son los que iba a tratar Moisés, porque Jetro se da cuenta de que Moisés solo no iba a poder. Recordemos que eran alrededor de 2 millones de personas. Imagínense cuándo iba a terminar Moisés de resolver los problemas, como si fuesen pocos los problemas que probablemente tenían, amén, este pueblo en medio del desierto. Así que la idea que Jetro le da a Moisés es esa, hermanos, de que nombre a jefe de 10, de 100, si no me equivoco, y de 1000, ¿sí? Versículo 25 de este capítulo 18, dice: escogió Moisés varones de virtud entre todo el pueblo de Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés. Entonces esta figura de juez iba a ser la figura que iba a predominar, que iba a regir la nación durante un largo periodo, que era el periodo de los jueces. De hecho, pudiéramos entender así que Josué iba a ser una especie de juez también. Amén. Pero no nos adelantemos. Vamos a entrar a lo que me interesa desglosar en este momento, porque en el siguiente capítulo dice en la Biblia que ellos están en el Sinaí. En el mes tercero se nos habla, dice que habían salido de Refidim. No sé si vamos en la misma secuencia, si recuerdan que habían acampado en Refidim, habían acontecido allí varias cosas. Se habla de la peña de Oreb. Luego dice que llegaron al desierto de Sinaí, y es allí en el desierto de Sinaí donde está, aleluya, el monte de Sinaí. El desierto de Sinaí es una cosa, y el monte hace referencia específicamente a aquel cerro, por decirlo de una manera, aquella montaña, aquel monte de Sinaí, conocido también como Oreb, según se cree. Amén. Es el mismo lugar, Oreb y Sinaí. Entonces allí van a suceder varias cosas. Por el día de hoy quiero cerrar con lo del tabernáculo. Amén. Hermano Brian mencionó algo por allí también. Quiero finalizar con lo del tabernáculo por el día de hoy. Amén, hermano. Entonces, de esta manera, creo que avanzamos bastante la forma en la que vamos a abordar estos 40 años. Luego vamos a quizás a ir resaltando algunas cosas que sucedieron durante estos 40 años. Pero de momento vamos a la parte del tabernáculo, porque es allí donde Moisés iba a recibir esta orden de parte de Dios, que hiciera el tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? Como Dios sabe todas las cosas, amén, lógicamente el pueblo de Israel en ese momento no sabía que iban a estar 40 años en el desierto. Amén. El tabernáculo, para que quizás tengamos una idea actualizada de lo que pudiera ser un tabernáculo, imagínense que un tabernáculo era un templo, era una iglesia. Amén. Con la diferencia de que ellos, al ser todavía un pueblo nómada, al no tener un lugar fijo donde residir, este tabernáculo tenía la particularidad que era transportable, hermano. Se desarmaba, caminaban y lo armaban.
Amén. Tenía esta particularidad. Y cuando colocaban el tabernáculo, cuando lo armaban y ponían todo, las cortinas alrededor y todo, y luego arreglaban todo lo que iba dentro, todo el pueblo de Israel tenía que acampar alrededor de este tabernáculo. Una imagen quizás preciosa para muchos. Amén. Voy a compartirles, mis hermanos, mis queridos hermanos, voy a compartirles lo que sería el esquema, o un esquema, mejor dicho, basándonos en lo que el Señor le dijo, aleluya, a Moisés. Miren este esquema, ojalá lo puedan ver, de lo que más o menos sería el tabernáculo. Toda la parte de afuera, que se ve como una línea blanca, con puntitos o con cuadraditos, color café tal vez, o verde oliva, amén. Todo eso son cortinas, ¿verdad? Son cortinas las cuales estaban colocadas allí para, lógicamente, pues tapar todo. Entonces hay una cortina principal que se ve aquí como en color fucsia o magenta o rosado, la cual sería la cortina de separación de entrada. Aquí a este lugar podían entrar solamente los levitas, los sacerdotes podían entrar a este lugar. Amén, los sacerdotes. Recordemos la aclaración que hicimos con respecto a los levitas y los sacerdotes. Amén. Los sacerdotes. Luego aquí lo primero que vamos a ver es el altar de la ofrenda quemada. Aquí, en este fuego, en este altar, se iba a quemar la ofrenda que traía el pueblo. Más o menos sería algo así. Aquí afuera hay ayudantes, levitas, amén, por todos lados. Por todos lados. Y había como una fila, hermanos, del pueblo de Israel que venía a ofrecer su ofrenda. Por ejemplo, un pequeño becerro de 1 año en condiciones óptimas. Amén. Preferiblemente lo mejor de lo mejor, porque para Dios es lo primero, lo mejor y lo escogido. Para Dios lo primero, lo mejor y lo escogido. Entonces esta persona entregaba aquí a los levitas que estaban afuera, entregaban la ofrenda. Imagínense que era un pequeño becerro. Este lo entregaba a su vez adentro a algún sacerdote. Y esto, hermanos, aquí estaba, bueno, aquí aparece como lavacro. Amén. Ya más o menos ustedes se pueden imaginar qué es o para qué es. Y aquí entonces se sacrificaba. Aquí estaba el fuego. Luego, hermanos, vamos a ver que más adelante quizá vamos a entrar en detalles con algunas cosas, mis queridos hermanos. Porque aquí todo esto se va a poner de verdad que sí bastante interesante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver que allí está el primer velo. El primer velo daba la entrada a lo que sería el lugar santo. Amén. El lugar santo. Si bien es cierto, donde estaba el altar y el lavacro y algunas otras cosas quizás, sería conocido como el atrio. Era como una especie de patio interior. Imagínense en una de esas casas antiguas, coloniales tal vez, donde tenían un patio interior. Quizás todavía en la actualidad hay casas así grandes que tienen como una especie de patio interior. Allí estaría entonces este atrio. Amén. Luego del primer velo entramos al lugar santo. Y en el lugar santo, aleluya, vamos a ver lo que sería entonces la mesa del pan de la proposición. Amén. Luego vamos a ver en el lugar santo también el candelero de oro. Vamos a ver el altar del incienso. Y luego estaría un segundo velo
lo cual daría paso al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote tenía acceso a el lugar santísimo y una vez al año. Solo el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo y solamente podría entrar una vez al año. Amén. Imagínense, hermanos, el sumo sacerdote tenía que entrar con campanitas en sus vestiduras y una cuerda, hermano. Y este sumo sacerdote iba temblando a entrar al lugar santísimo. ¿Y sabe por qué temblaba? Porque en el lugar santísimo estaba nada más y nada menos que el arca del pacto. Amén. O lo que en algunos casos llaman el arca de la alianza. Entonces, allí estaba el arca del pacto. Y si usted recuerda, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Este sumo sacerdote venía temblando, hermanos, porque si no era apto, si no estaba santificado, si no estaba correctamente preparado, amén, al entrar al lugar santísimo iba a caer muerto. Y el pueblo estaba en total y absoluto silencio, amén, escuchando solamente las campanitas. Si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ellos seguían escuchando las campanitas, tenían la esperanza de que el sacrificio, de que la ofrenda, de que lo que estaban entregando a la presencia de Dios había sido recibido. Pero si dejaban de escuchar la campanita, significaba que no había sido apto, y con la cuerda que tenía el sumo sacerdote tenía que ser arrastrado el cuerpo hasta las afueras. Entonces esto, hermanos, es un esquema. Pero aparte de este esquema, amén, desde allí me comunicaré, dijo Dios a Moisés, desde el arca del pacto. Luego vamos a corroborar la cita específica, hermano Brian, pero ciertamente eso era lo que significaba el arca del pacto. Luego, más adelante, iban a cometer un error de tomar esto como una especie de amuleto, hermano, pero no nos vamos a adelantar, vamos a seguir en el orden en el que vamos. Fíjense ahora, mis hermanos, más o menos, ya esto sería como una especie de fotografía, si se quiere, más o menos cómo sería lo que estamos hablando del tabernáculo. Fíjense todas las cortinas, ojalá ustedes estén viendo lo que yo les estoy mostrando. Todas las cortinas que están por allí, amén. El lugar donde estaba, donde iba a estar, donde se iba a quemar, amén, la ofrenda. Aquí estaba, digamos, como el lavacro, creo que le mencionaban con este nombre. ¿Ven? Vamos a estudiar algunas partes específicas de esto. Más o menos así se veía. Amén. Fíjense aquí afuera del tabernáculo está una persona que trae su ofrenda. Hay un levita que lo está recibiendo y este levita iba a pasarlo hacia los sacerdotes que estaban adentro. Y si usted se fija en la imagen, no sé, hermano, si usted puede notar que este que está acá tiene una vestimenta distinta a el resto. Amén. Ya usted sabe de quién se trata, ¿verdad? Ese entonces es el sumo sacerdote. Ya después vamos a hablar un poco de su vestimenta. Vamos a seguir. Aquí hay una imagen más. Amén. Amén. Voy a leer lo que está compartiendo mi hermano Brian. Éxodo 25, 21 al 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Claro, ellos todavía no sabían qué era ese testimonio, hermanos, pero ya nosotros después lo íbamos a saber. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del maná? Que Dios les dijo que guardaran aparte una porción del maná. Esa era una de las cosas que iba a estar allí dentro del arca. Y de allí me declararé a ti. Ahí está el versículo que usted decía, hermano Brian.
Muchas gracias. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Muchas gracias, hermano Brian, por compartir este versículo. Amén. Aquí hay como otra visión, hermanos, del tabernáculo. Aquí donde están los primeros muros sería como el primer velo, y aquí atrás el segundo velo, donde está el lugar santísimo. Y aquí algunos de los accesorios, o mejor dicho, hermanos, no accesorios, utensilios, ya lo vamos a ir mencionando. Aquí también se aprecia la distribución o las divisiones que tenía, amén, el tabernáculo, el lugar santísimo, el lugar santo, amén, y el atrio. Por eso esos cánticos o salmos, amén, que dice: Señor, llévame a tus atrios. Después dice: al lugar santo. Después al lugar santísimo. Amén. Hay que ir como acercándose a la presencia de Dios. El atrio era la primera parte. Luego estaba el lugar santo. Y después al lugar santísimo. Amén. Aleluya. Así es, hermano Darwin. Mi hermano Darwin, allá en Venezuela, bueno, para ser pastores tienen que estar en el Instituto Bíblico de allá en Venezuela. Y bueno, parece que mi hermano Darwin se está recordando de algunas clases que estuvo allá en el Instituto Bíblico. Amén, qué bueno, gloria a Dios por eso. Y hermanos, así más o menos sería la imagen del tabernáculo. Y miren lo que les había dicho: todas las tribus alrededor, las 12 tribus alrededor del tabernáculo. Hermanos, sería, de verdad que sería algo precioso, hermanos, algo hermoso. Amén. De quizás ser partícipe de algo como eso, hermano. Imagínense, no sé, imagínense un campamento nacional, pero que vayamos todos, no sé, miles. En este caso eran como alrededor de 2 millones de personas. Imagínense, hermano, y que justo en el centro del campamento esté el lugar donde se va a hacer el culto. Wow. No sé si, creo que me estoy acordando ahora de los retiros allá en Venezuela, hermano Darwin. Los retiros allá ya actualmente es algo más o menos así. En el centro donde se hacen los cultos, por todo alrededor del campamento están todas las carpas de los hermanos. Bien, entonces vamos a seguir avanzando porque ya el tiempo creo que me lo he consumido, hermanos. Yo tengo por allí un material, no sé si después alguien que lo desee yo se lo pueda compartir. Dentro del tabernáculo, hermanos y hermanas, estamos hablando de el arca de la alianza o el arca del pacto. Esto sería entonces, hermanos, lo más importante, lo más sagrado, porque esto sería la representación, amén, de Dios, la presencia de Dios en medio de Israel. El interior del tabernáculo estaba dividido en dos partes: el lugar santo, ya lo habíamos mencionado, y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo entonces está, gloria a Dios, el arca del pacto. ¿Ven? Ni siquiera los levitas podían tocar directamente el arca. Eso es correcto, mi hermano. Y por eso era que tenía esas varas a los costados, porque esto tenía que ser trasladado, y incluso cuando se trasladaba tenía que estar cubierto también. No podía estar descubierto. Y ellos tenían que tocar era la vara, no tocar el arca directamente. Aprovecho para saludar a Luis, hermano Luis, bienvenido, bendiciones. Estamos en este momento específico hablando acerca de el tabernáculo y lo que estaba dentro del tabernáculo. El arca del pacto, hermanos, era de suma importancia.
También estaba en el lugar santo, no en el lugar santísimo, en el lugar santo estaba la mesa del pan, la mesa de la proposición. Dice que sobre ella se colocaban 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel, y el significado era nada más y nada menos que la provisión de Dios para su pueblo. Moisés le dijo en su último discurso, le dijo al pueblo, le dijo: 40 años estuvieron en el desierto y nunca les faltó nada, porque Dios siempre les había provisto. Luego también íbamos a ver el candelabro que lo mencionábamos hace un instante. Era un candelabro de oro con 7 varas, donde había lámparas que quemaban aceite cada día. Simbolizaba la presencia de Dios, representado simbólicamente en el Antiguo Testamento como poseedor de 7 espíritus. Esto en Apocalipsis también vamos a ver un poco acerca de esto. No voy a entrar en profundidad, amén. No voy a entrar en profundidad, pero vamos a ir avanzando. También estaba el altar del incienso. Este pequeño altar de base cuadrada era utilizado entonces para quemar el incienso perfumado, el líquido, que se renovaba constantemente. Esto era lo que estaba dentro del lugar santo. Y ahora en el patio del tabernáculo era lo que decíamos el atrio. Todo lo que rodeaba el tabernáculo estaba rodeado de cortinas de 2.5 metros de altura. Limitaban un área de aproximadamente 50 metros por 25 metros. Era como una especie de valla. Eran 20 pilares a cada lado, más 10 pilares en la parte trasera y otros 10 en la parte delantera. ¿Ven? Eso sería entonces el atrio o el patio del tabernáculo. El altar del holocausto estaba, como lo dijimos, en la parte del atrio, en la parte de afuera. Una pieza de madera recubierta de bronce, 2.5 metros de largo por 2.5 metros de ancho y 1.5 metros de alto, con cuernos, entre comillas, en las esquinas, y una rejilla en el centro para contener allí la ofrenda que se quemaría. Entonces dice que esta pieza tenía anillada en las esquinas por las que se pasaban los palos para su transporte. Recuerden que todo esto, mis hermanos, tenía que recogerse porque ellos estaban en constante movimiento. Todo eso habría que recogerlo, amén, caminar hasta donde iban a caminar y luego volver a instalar, a armar todo eso, amén. La cuenca de bronce, también llamado mar de bronce, era una pila bastante grande con agua, que era lo que aparecía en el esquema como lavacro, para que los sacerdotes se lavaran allí los utensilios que utilizaban. Muy bien. Voy a dejarlo hasta allí, mis hermanos. Voy a dejarlo hasta allí. Eso sería a manera de resumen, diría yo, mis queridos hermanos. Eso sería a manera de resumen el tabernáculo y las cosas que estaban, todo lo que en él había, todos los utensilios, todas las partes que tenían. Luego quizás vamos a ver si nos tomamos el tiempo de detallar algunas cosas más específicas. La próxima semana, con la ayuda de Dios, estaremos hablando específicamente de los acontecimientos durante estos 40 años. Probablemente hablemos de lo que sucedió en el monte Sinaí, el tiempo que estuvo Moisés allí, lo que sucede luego, hermanos, cuando Moisés se demora unos tantos días en el monte Sinaí. Se hablan de 40 días, pero hay 2 momentos o 3 momentos claves en los que Moisés sube, amén, a la presencia de Dios en el monte Sinaí. No fue una sola vez que él subió. Amén. La Biblia, cuando dice que Moisés resplandecía bajando el Sinaí, ya esa es la 3ª vez que él baja de ese lugar. Entonces hay por allí algunas cosas que tenemos que conversar con respecto a las primeras tablas de la ley. Moisés partiendo estas tablas de la ley. Algunos dicen de que Moisés tuvo que escribir las segundas tablas
Vamos a ver por la Biblia si fue así o si fue nuevamente Dios el que volvió a escribir las tablas. Vamos a ver todos estos detalles. La serpiente de bronce, algunos incluso quieren utilizar esto como si fuese idolatría. Hermano, vamos a hablar de todo lo que pasó durante esos 40 años en el desierto, partiendo desde allí, desde ese momento en el monte de Sinaí. No vamos a entrar en muchos detalles porque allí se hablan de muchas leyes. No nos va a dar tiempo de analizar todo, hermanos, pero sí a grosso modo lo que se pueda con respecto a lo que sucedió en el monte Sinaí y luego posteriormente estos 40 años vagando en el desierto. Porque luego de eso tenemos el gran momento en el que finalmente Israel logra entrar a la tierra prometida, y haremos un recuento de los años que sucedieron desde que Dios le dio la palabra a Abraham de esa tierra que le prometió hasta que finalmente su descendencia logra entrar hasta ese lugar. Agradecerles, mis queridos hermanos, a todos ustedes, un bonito número en el día de hoy. Al principio estaba un poco preocupado, pero gracias a Dios por lo que estuvieron temprano y gracias a Dios por todos ustedes que pudieron incorporarse. Gracias, Yarela, por tus palabras. Para mí es un placer compartir palabras de Dios. Amén. Gracias y amén por esas bendiciones bien recibidas. Saludos a todos mis hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Estamos por Facebook también en directo. Antes, hermano, de despedirnos, quisiera hacer una oración final. Quisiera hacer una oración para quedar formalmente despedidos, pero me despido de la transmisión de Facebook. Todos los que están quizás por Facebook o los que van a estar después por Facebook, muchas bendiciones, que sea de mucho provecho para ustedes este estudio. Amén. Todo sea para la gloria de Dios. Nada de esto lo hago por mí o para mí, solo a Dios es toda la gloria y toda la honra. Así que acompáñenme a hacer esta última oración para quedar despedidos en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, te doy las gracias por este hermoso momento, por este estudio tan precioso que tú nos has permitido hacer, Señor, porque tú nos has dado revelación de tu palabra, porque tú nos has permitido entender tus escrituras, Señor. Ayúdanos cada día no solo a conocer más tu palabra, no solo a edificarnos más con tu palabra, sino también a ser hacedores de tu palabra. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores. Gracias te doy por cada hermano, por cada hermana que pudo conectarse. Ruego tu bendición sobre ellos, sobre sus hogares, Señor. Cada hogar representado en esta noche, en esta tarde, recibe la bendición. Tu bendición, Señor Jesús, sobre todos ellos en este momento. Gracias te doy. Despídanos ahora en paz de este lugar, pero nunca de tu presencia, Dios Todopoderoso. Que tu presencia nunca nos falte y que tu Espíritu siempre sea nuestra fortaleza. Gracias te doy, Dios de los cielos. A ti toda la gloria y toda la honra por siempre y siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, mis hermanos, formalmente despedidos, un gustazo. Si quiere abrir su cámara, si quiere abrir su micrófono para despedirse, puede hacerlo. Siéntase con total libertad de despedir. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones a todos. Bueno, hasta luego, mis hermanos, que tengan muy buenas noches y bendiciones. Nos vemos mañana con la bendición de Dios. Amén.